Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como se ha venido haciendo en las últimas semanas, también ya nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma de YouTube, o bien, como se ha acostumbrado en los casi 6 años, o creo que ya se cumplieron, en la plataforma de parmenasradio.org, los viernes a las 11 de la mañana. Y si esto es así, bueno, tengo para el día de hoy 3 puntos que quisiera desahogar en la medida de lo posible, que espero sean del interés y del agrado del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana, sobre todo porque les interesan la cintilla de los libros que se fijan periódicamente por don Agustín, y luego hace la síntesis o hace la compilación de las personas que nos hacen favor de seguirnos después de que le ponen like. Bueno, empecemos. El primero, fraude procesal de Álvaro Uribe. El segundo, tema obligado, Israel Vallarta, al fin libre. Y tercero, detenida una de las dueñas de la guardería ABC de Sonora. Y bueno, empecemos. Fíjense que este señor Álvaro Uribe es el equivalente a Felipe Calderón de acá. Él era presidente de Colombia y fue procesado en la Unión Americana por 3 delitos. Los otros, uno de ellos era soborno, el otro me parece que era delincuencia organizada. Esos no me interesan. El que sí me interesa y me llamó mucho la atención es el de fraude procesal. ¿Qué es un fraude procesal? Es una figura jurídica procesal normalmente que se da cuando alguna de las partes trata de obtener alguna ventaja que distorsiona la paridad o la igualdad procesal. Y esto, fíjense que algunos procesalistas lo tratan, otros ni siquiera lo intentan. Y bueno, yo acudí aquí a mi libro, a mi enciclopedia jurídica Omeva, el tomo 4, porque cuando lo busqué, fraude procesal, me remitió a cosa juzgada fraudulenta. Y esa está aquí en la página 988 y 989 de este libro. Aquí está, es este libro, y aquí está, empieza el comentario en muchas páginas. Aquí está. Fíjense que este tipo de fraude procesal es frecuente cuando no se domina el procesal, porque las partes eventualmente tratan de obtener una ventaja con relación a la contraparte, y eso es bastante satanizado. Y bueno, la sanción por ese fraude procesal puede ser la nulidad del acto o bien la consignación al Ministerio Público. Estar tratando de obtener una ventaja. Eso es lo más importante de todo esto. Ya nuestro código procesal ya lo reconoce. Bueno, lo ha reconocido siempre, pero lo que pasa es que es una figura muy poco tomada en cuenta, igual que el fraude a la ley. El fraude a la ley se da cuando acuden a otro mecanismo que les voy a poner un ejemplo. En Italia está prohibido el divorcio. ¿Qué hacen los italianos para? Se van a España o se van a Francia y entonces ya regresan divorciados. Eso es fraude a la ley. Tratándose de esto solamente es para tratar una ventaja con relación a la contraparte. Y bueno, pasemos al segundo punto porque ha provocado alarma social en el gran público televidente y no podíamos dejar de. Fíjense que para ver esto o para comentar esto, vi la entrevista de la señora Elisa Lanís. Vi y vi la entrevista que hizo Manuel Pedrero al señor Israel Vallarta. Están buenas. Lo que pasa es que como buenos periodistas que son, lo hacen exclusivamente desde el punto de vista periodístico, no desde el punto de vista jurídico, porque se lo desconocen. Y en este caso particular, fíjense que hay una colusión
impresionante entre el poder político del señor Genaro García Luna y la economía que manejaban las televisoras, Televisa y TV Azteca. Ahora, fíjense nada más, todo arranca, que es lo que muchos periodistas no han comentado, todo arranca porque en los Estados Unidos de Norteamérica publicaron un video en donde se ve cómo los AFIS entregan, o sea, la Agencia Federal de Investigaciones entregan a la Barbie, un narcotraficante que por cierto creo que ya salió de la cárcel porque fue testigo en el caso del señor Guzmán Loera y le redujeron la condena, ya la cumplió y ya salió. Bueno, pero en ese video se ve cómo le entregan los AFIS al señor Edgar Valdés Villarreal a unos zetas y se ven cómo los torturan. Y eso fue el detonador, porque provocó que aquí se perdiera la credibilidad en las instituciones y entonces se les ocurrió a las televisoras, coincidió con que un socio de CB Directo, que era el señor Eduardo Margolis, traía un pleito personal con la familia Vallarta. Entonces, los AFIS eran secuestradores que secuestraban, valga la redundancia, a empresarios judíos y les sacaban, obtenían unos buenos rescates. Entonces, coincidió que se les ocurrió a alguno de ellos, no se sabe quién, hacer una recreación de detener a una persona en flagrancia, o sea, con las manos en la masa. Y aprovechó el señor Margolis esa situación, esa coyuntura con el señor Genaro García Luna, hacerlo. Esta recreación evidentemente está prohibida, es una apología al delito, punto, nada más, pero hasta dónde llegaba la fuerza que tenía el señor García Luna, que provocó que el señor Israel Vallarta, habiendo en su defensa, ¿saben qué? No lo soltaban. Y eso trajo como resultado, uff, bueno, pero para analizar esto, fíjense, aquí hay un rosario, es importante, inclusive fíjense que me gustaba hasta para una tesis de maestría que yo hubiese denominado la putrefacción del sistema político y judicial, caso Vallarta. ¿Por qué? Fíjense, este señor Israel Vallarta lo tenían detenido en Almoloya de Juárez. A él se le violentó la Constitución, el artículo 20, fracción séptima, porque ese artículo 20, fracción séptima, establece su detención por más, dice el artículo 20, el proceso penal será acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y la fracción séptima decía, será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede 2 años y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para la defensa. Este señor nunca había solicitado eso, por tanto le estaban violando flagrantemente. Espero que los defensores hayan estado activos en ese plan, pero si no, hubiera sido amparo tras amparo tras amparo, y da que una vez que se obtuviera el incidente en ejecución, sentencia, queja ante la Suprema Corte, de tal manera que presionar para que pasara lo que pasó, lo dejaran en libertad. Pero fíjense que vamos a retraernos. Aquí hay un autor intelectual, hay unos autores mediatos, hay unos autores materiales, hay unos cómplices y hay unos encubridores. Esto es, hay que estudiar el derecho penal en su completa amplitud y por eso yo sugiero el libro acá de mi buen amigo el doctor Díaz de Aranda, Derecho Penal Parte General. Aquí está. Y si no, el de Zaffaroni, Derecho Penal Parte General. Ahora, como se estaba violentando sus derechos humanos, aquí tengo un libro que traje del mejor teórico de derechos humanos que hubo, al menos que yo conociera, don Germán José Pilat Campos. Aquí está el libro. Él vino en 1989 a la UNAM
a una estancia que, como ellos le llaman, y en su estancia elaboró un libro de derechos humanos, y es este que le estoy comentando. Por eso es que es importante ver cómo le violentaron esos derechos a este señor Vallarta. Y eso trae como resultado que ahora que ya salió, conforme al artículo 11, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, él podrá reclamar el pago de una indemnización, porque propiamente, independientemente de quién haya sido, a él le provocaron un daño moral y él puede reclamarlo. Bueno, pero aquí fíjense, si ya había salido la señora francesa Florence Cassés, hay un principio de derecho que dice que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Luego entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? De inmediato dejarlo en libertad. Si no, eso es lo que le está provocando ese daño moral. Pero ¿hasta dónde llegaba esa fuerza que aún tiene el señor GGL, que lo tenían adentro? ¿Por qué? Porque todavía hay gente que sigue protegiendo al señor García Luna y a las televisoras, evidentemente. Por eso, inclusive, traje este otro libro, Homo Videns, la sociedad teledirigida, porque fue producto entre las televisoras y el señor García Luna, y él instigado por el señor Eduardo Margolis. De ahí fíjense nada más que quiénes son en las televisoras los probables imputados o delincuentes. ¿Quiénes? Para mí, a lo mejor me equivoco y ofrezco disculpas, pero fueron desde el señor Azcárraga, el señor Bernardo López, el señor Eduardo Margolis, la señora Isabel Miranda, que dicen que ya falleció, yo tengo mis dudas, el señor Eduardo Medina Mora, que fue procurador y después ministro de la Corte, el señor Renato Sales Heredia, y además los periodistas que estuvieron cubriendo toda esa fuente, o toda esa farsa jurídica, esa colusión, como fueron los señores López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y obviamente el señor Loreto Mola. Pero ese señor Loreto Mola no fue más que un operador, no fue un chivo expiatorio. Por eso es conveniente analizar que el comportamiento de los delincuentes. Y para eso es importante estudiar que la criminología. Y el libro más sencillo que tengo, tengo más, pero el libro más sencillo que tengo de criminología es este Manuel Marcó del Pont. Aquí está. Este señor es un criminólogo argentino que vino en alguna época, en algún momento, a la Universidad de Tlaxcala, y ahí fue donde tuve el gusto de conocerlo. Es de la Universidad de Córdoba, de Argentina. Y bueno, por si eso no fuera suficiente, también vamos a ver qué ha acontecido con esa farsa judicial. Dice el señor Vallarta en las entrevistas que le hicieron que a él lo detuvieron. El día siguiente fue cuando intentaron recrear esa detención en flagrancia y que no existía, pues sí apareció que había existido, pero que estando ahí en la tortura, empezaron a preguntarle, oye, ¿tienes algún apodo? No. Bueno, ¿cómo te dicen? Dice, pues señora, mi señora me dice, mi amor, no, no, no te hagas tonto. Y lo golpeaban. Y relata cómo era esa tortura que le estaban propiciando, que le estaban realizando. Y entonces, de ahí salió que, oye, ¿sabes los signos del zodiaco? Sí, ¿cuáles son? Cáncer, ah, tú eres cáncer, y tú eres Virgo, y tú eres Aries, ¿no? Así formaron la banda del zodiaco, no como dicen en las actuaciones. Y hay en ese asunto particular una violación al debido proceso legal. El debido proceso legal implica ser juzgado por un tribunal imparcial, y la imparcialidad se vio hasta el final, independiente y competente. Por eso es conveniente estudiar y leer el libro, aquí está, de don Sergio García Ramírez, porque aquí explica eso. Eso tiene una razón. El debido proceso legal fue un tomado de derecho anglosajón, derecho norteamericano. Allá se llama due process of law. Aquí es el debido proceso legal. Y don Sergio García Ramírez hizo este libro. Ahora verán en qué año.
tercera edición, 2012. Vale la pena leerlo. Pero entonces volvemos al punto de partida. Como había perdido la credibilidad eh, en las instituciones, repitieron varias veces las escenas y en una de ellas se ve como el señor Cárdenas Palomino, que es un autor material de estos delitos, como le pega, golpea al señor Vallarta. Se ve una mano, véanlo con detenimiento y está ahí. Y bueno, eh, todos estos delitos, fíjense que deben analizarse a través del derecho procesal penal antiguo, no el derecho penal actual, el acusatorio oral. Y para eso, fíjense que recuerdo este libro que tengo desde que estudiaba el procesal penal en 1974. El libro también es de la autoría de don Sergio García Ramírez. Aquí está el curso de Derecho Procesal Penal, porque ahí explican cuáles son las fases, la averiguación previa, el periodo de instrucción, las conclusiones y ahora la sentencia. Y como los hechos acontecieron en el 2005, se tenía que llevar a cabo exactamente conforme a este sistema procesal ahora superado. Pero este juicio tiene que cumplirse o llevarse a cabo conforme a ese sistema procesal. Ahora está el acusatorio y ya no está en vigor el actual, al que está ahora en vigor, sino hay que hacerse conforme al anterior, al que ya está derogado. Bueno, pero además fíjense que hay otra cosa. eh, Como hay ahí unos autores mediatos, este autor mediato yo lo analizo a la luz del libro de Klaus Roxin, que está aquí. Es cuando se usa a algunas personas para llevar a cabo la comisión del hecho delictivo. Está en la página 479 de este libro magnífico, La teoría del delito en la discusión actual. Aquí está, página. Ahora, como se hizo el famoso secuestro, que no se llevó a cabo, pero dicen que originalmente, tengo dos libros de secuestro, encontré, pero encontré este que está muy bueno, del licenciado José Antonio Ortega, El secuestro en México. Aquí está su lectura, porque trae algunas cosas muy interesantes de cómo se fueron llevando a cabo esa impunidad en muchos de los casos, fundamentalmente, sobre todo por la señora, bueno, la que llevó a cabo una situación de seguimiento de los secuestros de parte de la señora Isabel Miranda, que por cierto, ella se hizo famosa por la proyección que le dio el señor Eduardo Margolis. Bueno, si es así, fíjense que también pasó otra cosa. Este señor Luis Cárdenas Palomino es perfectamente, da el tipo de autor material de tortura y por eso está detenido también en Almoloya. Y creo que ya lo cambiaron de reclusorio, pero por lo menos ahí estaba. Hay también un sinnúmero de cómplices y de encubridores, empezando por los que formaban parte o participaban o tenían cargos en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Van hasta con el señor Hertz Manero, que por cierto, ahora que le notificaron a la Fiscalía General de la República la sentencia absoluta, promovieron una apelación. Esa apelación se va a confirmar, pero bueno, ellos tienen que agotar todo. Y después de eso, el daño moral. Ahora, no le podían dar el indulto porque no había sentencia condenatoria. Eso es importante. Ahora, de acuerdo con todo esto, existe por acá, tengo un libro acá de Enrique Basigalupo para ver esto a la luz de la política criminal. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Fue una colusión de parte del poder económico con el poder político. Y bueno, también fíjense que es importante los libros de criminalística para ver la mecánica de los hechos
del delito de tortura que se cometió en agravio del señor Vallarta, porque los otros delitos por los cuales lo juzgaron se cayeron solos. No hubo elementos suficientes para tener por cumplidos, de tal manera que hubiese un principio de culpabilidad que hiciera posible una sentencia condenatoria y por tanto, ante la duda, debe absolverse. Y eso aconteció. Bueno, sin embargo, fíjese que también pasa otra cosa. Esto nos revela que la situación de putrefacción del sistema penitenciario. Y para eso tenemos que leer el libro de doña Emma Mendoza Bremons. Aquí está, Derecho Penitenciario. Ahora, ¿por qué este derecho penitenciario está tan atrasado? Yo he encontrado una razón que lo he platicado con algunos colegas, y es el hecho de que como no produce dinero el subsistema penitenciario, el Poder Legislativo no ha invertido nada para mejorarlo. Entonces lo ha dejado así el garete. Y por eso mm, se fue violando los derechos fundamentales del señor Vallarta de tal manera que hubo un tortuguismo en el desarrollo de su proceso. Que claro, con el 20 fracción séptima constitucional, lo que tenían que haber hecho era soltarlo de inmediato y no lo hacían, porque hay gente todavía que está a favor y que son protegidos del señor García Luna. Y bueno, y también del señor Calderón, porque todo esto empezó, fíjense que no empezó con el señor Calderón, empezó durante el periodo del señor Fox. Ahí fue cuando el señor García Luna, de los AFIS, y después en el cambio de sexenio lo hicieron secretario de Seguridad Pública, y peor, pero bueno. Entonces, que hubo fue una fabricación de delito y de delincuentes, sin que tuviesen el soporte jurídico necesario. Ante la duda, lo absolvieron. Y es penoso que se den esas cosas en nuestro país. Esto nos refleja el grado de corrupción en el que está el Poder Judicial. No es otra cosa. Pero bueno, si es así, el último punto también quería comentarles que es esto de la colusión que hubo entre el señor Margolis y las televisoras y el señor García Luna, y por esto tomaron eh, el delito como empresa, y para eso es recomendable la organización del crimen de Mary McIntosh, porque hubo una perfecta división del trabajo para entorpecer el proceso del señor Vallarta. Claro, eso les va a costar tiempo y dinero, porque en el caso del señor Vallarta, pues son subsidiarios responsables todos los que intervinieron en el desarrollo del proceso en su contra. Y bueno, si él tiene un buen abogado, van a tener problema todos esos que intervinieron activamente en detener el proceso en su limpio desarrollo, sino estaban nada más entorpeciéndolo. Bueno, y el último punto de el día de hoy es el hecho de que fue detenida una de las propietarias de la guardería de Sonora, que eran primas de la señora esposa del señor Calderón, Margarita Zavala. Y ahí lo que acontece es que hay un delito de comisión por omisión. Y eso lo podemos analizar perfectamente bien. Está aquí en este libro, en la página 196 de este libro, de Enrique Bacigalupo, delitos impropios de omisión. Aquí está. Cuando pasó ese fenómeno, yo tuve una plática con el señor Valerio, era en esa época en TV Azteca, ahora tiene su propio canal, y le expliqué lo de los delitos propios de, impro, hay delitos de acción, de omisión, de comisión por omisión, y son estos delitos impropios de omisión. Inclusive le llevé este libro. Este libro un día lo compré, un día que iba de viaje a dar clase, lo compré en el aeropuerto, lo vendían muy caro, pero era la única forma de conseguirlo porque después no lo he vuelto a ver. Y este autor, que originalmente es argentino y está en España, Enrique Bacigalupo, es un autor muy reconocido,
desde el punto de vista de la materia. Y si es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto dar las gracias por el favor de su atención y rogándoles que tengan like o me gusta, de tal manera que don Agustín en la estación tenga forma de cuantificar a las personas que nos hacen favor de seguirnos. Y espero que este estudio jurídico del caso del señor Vallarta sea de su completo agrado, sobre todo por el cúmulo de libros que tuve que consultar para entender la trama que se había llevado a cabo por la colusión y por los factores que incidieron en la comisión de los hechos delictivos que le imputaron al señor Vallarta. Sobre todo porque aquí hay una mezcla, como lo dije hace rato, una mezcla, una colusión entre el poder político del señor García Luna, el señor Margolis y las televisoras. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.